¿Qué tal, gente? Soy Tom, bienvenidos al canal. Ayer tomé 25 segundos el sol y me he puesto un poquito rojo. Y bueno, el caso es que hoy os traigo un vídeo y un aporte que creo que os va a flipar, sobre todo a usuarios de Ableton, porque he creado un pack para construir escalas y melodías. Melodías a partir de escalas, tal y como haríamos, por ejemplo, en FL. No te preocupes si no sabes de lo que estoy hablando, porque te lo voy a explicar en un segundito. Así que vamos a Ableton y vamos a echarle un vistazo. Bueno, pues lo primero que tenéis que hacer es ir a la descripción y pulsar en el enlace que os habré puesto de Google Drive. Os saldrá esta pantalla, dais aquí en la esquina superior derecha y descargáis el archivo. Este de aquí abajo es Escalas Ableton Live. Aquí en el escritorio tendréis un archivo comprimido, lo descomprimís y os encontraréis con lo siguiente: escalas y un texto de información. Primero lo que tenéis que hacer es copiar la carpeta de escalas y pegarlas en vuestra carpeta habitual de librerías. En mi caso, aquí en este disco duro, Barracuda, librerías, todas mis librerías, y aquí lo pego, ¿vale? Lo siguiente sería abrir Ableton, podéis minimizarlo un poquito y simplemente arrastráis la carpeta escalas a esta zona de aquí, ¿vale? A Place. Yo ya la tengo arrastrada, ¿vale? Así que no haría falta. Y os vais a encontrar dos carpetas, Basic y Extended. Empecemos por Basic. Si, por ejemplo, quisiéramos empezar a componer en la escala menor, ¿vale? Arrastraríamos Minor aquí a MIDI, a cualquier pista MIDI o a una pista vacía para que nos cree un MIDI nuevo, ¿vale? Sí, por ejemplo. Y lo que nos encontraríamos es lo siguiente. Sería un patrón de 8 compases con el intervalo aquí a la izquierda seleccionado precompás, ahora os explico qué es eso, y muteado, ¿vale? Para que no suene de ninguna forma posible. ¿Cómo funciona, por ejemplo, el tema de las escalas en FL? En FL estaríamos en el piano roll, ¿vale? Y aquí aparecería, por aquí por esta zona, una flechita, le daríamos y nos salen escalas. Entonces, al darle y al pintar, tendríamos lo que sería esto. Aquí en medio se nos pintaría la escala, los intervalos de esa escala, y ya nosotros tendríamos que hacer pues lo que yo he hecho aquí en Ableton: apartarlos, mutearlos, etcétera, etcétera. Entonces yo lo que he creado es un pack para facilitaros la vida en este aspecto muchísimo, y ahora vais a ver por qué. Incluso muchos sabréis que hay una extensión, un mod para Ableton que te permite, con clic derecho aquí en este panel, te sale como otra ventana diferente y te sale también escalas y funciona igual que FL, ¿vale? Te saldría el patrón aquí y tú ya harías esto de aquí. Yo te voy a facilitar las cosas de dos maneras. En la carpeta Basic te vas a encontrar un montón de escalas que me he tomado yo el tiempo de recopilar y hacer y crear este patrón, ¿vale? El caso, la arrastras y lo que te vas a encontrar va a ser los intervalos aquí apartados, ¿vale? Le das a Fold, por ejemplo, y puedes escribir solo en esas notas. Pero si, por ejemplo, quisieras, este es el intervalo de la escala menor. Si quisieras componer en B menor, lo único que tendrías que hacer es coger todo esto y arrastrarlo a la B, ¿vale? Ahí ya estarías en la escala de B menor. En principio, ese iba a ser el pack, simplemente los intervalos. Y bueno, y tenerlo aquí en precompás, que lo que quiere decir es esto. O sea, si yo reproduzco, ¿veis? Empieza desde aquí. O sea, estas notas no se van a reproducir, solo lo que tú escribas después, ¿vale? Entonces yo decidí dar un paso más y crear esta carpeta que se llama Extended, ¿vale? Aquí viene lo bueno y lo que realmente os va a molar. Si yo, por ejemplo, abro la carpeta menor en Extended, te vas a encontrar esa escala aplicada a todas las notas. ¿Qué quiere decir esto? Si arrastro aquí esta de A en menor, si voy aquí a la izquierda, vas a ver que ya el intervalo de las menores está adaptado para que esté en La, en A. Pero no solo eso, porque dije, bueno, para que sea más cómodo y puedes empezar directamente a currar en eso, lo voy a poner en varias octavas. O sea que te vas a encontrar la escala menor de La y aparte distribuida en 3 octavas para que tú hagas Fold y automáticamente tengas aquí un rango bestial para empezar a escribir MIDI. Yo sé que tú me quieres. Vale, vamos a hacer una prueba. Voy a arrastrar cualquier instrumento, el piano de serie de Ableton, este mismo, y vamos a escribir. Puedes construir melodías en 3 octavas diferentes dentro de la misma escala sin salirte de ella. Voy a crear una melodía más compleja.
¿Sonará esto, tío? Bueno, pues ya sabéis cómo suena un suscríbete en la menor. Vamos a la otra cámara que os voy a comentar unas cosillas. Bueno, pues eso es el pack, eso es lo que contiene. Como habréis podido ver, hay una larga lista de escalas. He metido las más básicas, las más esenciales, pero he metido también otras más raritas. Ahora, el plan es el siguiente. Espero que te hayas suscrito, eso es lo primero. Si te ha ayudado, si de verdad no te ha ayudado, no te suscribas, ¿eh? No pasa nada. Y varias cosillas que comentar. Este pack funciona actualmente con Ableton Live 10. Pero tranquilo, no te preocupes porque estoy desarrollando la versión para Ableton Live 9. Ahora, lo siguiente a comentar es que si quieres estar al tanto tanto de esa versión para Ableton Live 9 como de nuevas escalas que pueda añadir al pack, te recomiendo lo siguiente. Ya está operativo la beta del servidor de Discord. Os pongo por aquí imágenes más o menos. No voy a explicar mucho porque ya haré un vídeo dedicado cuando esté ya más compacto el tema de Discord. Pero os metéis, o sea, abajo os dejo un enlace, cerca del enlace de la extensión de las escalas. Y si os metéis, lo primero que tenéis que hacer es las reglas, tal y cual, lo típico, ser buena gente, cool, todo guay. Y echad un vistazo a los canales que hay. Aparte, en la parte de información puedes leer de qué va cada canal y de qué va cada cosilla. Así que, sin problemas, pues ahí y en Instagram y en mis redes, que te recomiendo que sigas, pues iré anunciando tanto como añada nuevas escalas, como si hago la versión para Ableton Live 9 o si sale Ableton Live 11 y tengo que hacer esa versión de Ableton Live 11. Todas esas cosillas las iré anunciando ahí como nuevos vídeos. En plan, iremos creando una comunidad. Así que nada, ya sabes, si te ha gustado, dale a like, suscríbete, la campanita, que siempre me dicen que se me olvida, pero es que no estoy acostumbrado. Pero eso, si le das a la campanita, pasan cosas chulas. Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿no? ¿O qué?